Buenas tardes. Está lloviendo, así que no os podéis escapar. Va a parar de llover hasta dentro de 2 horas, así que tenemos tiempo. Bueno, hemos terminado el capítulo 1, este profundo y teológico capítulo 1, donde hemos, entendedme, empezado a conocer de Jesús. Sé que diréis, hombre, yo ya conozco a Jesús y estoy de acuerdo, pero me refiero a que Juan inicia su evangelio presentando a Jesús. ¿Quién es Jesús? Y lo hace de una manera muy contundente, con títulos cristológicos, con títulos que apelaban a aquellas profecías del Antiguo Testamento, y simplemente está diciendo, mirad cómo se va cumpliendo una tras otra cada una de las profecías. Y este hombre que veis aquí es el Cordero de Dios. Y ahora nos topamos con un evento muy conocido, las bodas de Caná de Galilea, donde Jesús realiza su primer milagro. Yo quiero que pensemos sobre ese milagro. Si yo os pregunto cuál es el milagro, creo que todos podréis decirme cuál fue el milagro. Convertir el agua en vino. Pero yo quiero, y que al final, como objetivo, que entendamos que este fue el milagro, pero quiero que aprendamos cuál fue el gran milagro. No solo el milagro, sino conocer el gran milagro que podemos ver en estos versículos. Vamos a ver 3 partes, invitando a Jesús, es decir, su presencia, acudiendo a Jesús, su poder, y conociendo a Jesús, su gloria. Es interesante que esta pareja que se iba a casar invitó a Jesús, la presencia de Jesús en su boda, en el inicio de su matrimonio. Quiero mencionar 2 cosas importantes para tener un poco de contexto. Seguramente alguno de vosotros ya lo sabrá, pero recordemos que esto sucedió en otra cultura, en otro tiempo, eran otros usos, otras costumbres. Y una de ellas es que una boda solía durar una semana. Entonces, claro, muchos invitados, no era tan exclusivo de pocos, sino era casi invitar a todo el pueblo y darles de comer durante una semana. Entonces, claro, había que hacer muchos preparativos, contemplar muchas cosas. Y otra cosa que es determinante en este pasaje, que en ese mismo contexto, en esos mismos usos y costumbres, si se acababa el vino, era algo muy vergonzoso. Era como una verdadera tragedia. Podía pasar otra cosa, lo que se os ocurra, ¿no? Como hace poco que leí por ahí un encabezado, que en una boda se murió la novia y el novio se terminó casando con la hermana, para no desperdiciar ya todo. Sí, bueno, lo he leído, pero no es el punto, sino que en este pasaje que se acaba el vino, pues era lo peor, entendedme, una de las peores cosas que podía pasar. Así que tengamos en mente estas 2 cosas. Luego, también mencionar que el pasaje nos dice que María ya estaba ahí. Jesús fue invitado, pero María ya estaba allí. El pasaje nos deja entrever que María era o familiar o pariente cercano o una amistad muy fuerte con este matrimonio, porque María estaba allí, porque María estaba al tanto de lo que sucedía en la cocina, por así decirlo. Ella fue la que se dio cuenta que el vino se había terminado y estaba muy interesada en que se resolviera. Es decir, si yo soy un invitado más, se acabó algo, pues sin que suene a mal educado diría pues lo siento, ¿no? Pero yo qué puedo hacer, esto es cosa de los anfitriones, ellos tendrán que resolverlo. Pero María estaba muy preocupada, incluso por eso el segundo punto habla de acudiendo a Jesús. María acude a Jesús y ahí es donde se iba a manifestar el poder de Jesús. Pero más allá de estos datos que son importantes para que nos contextualicemos, es importante decir lo más importante, es decir, que estas personas invitaron a Jesús a su boda. Imaginaros, vuestra boda, pero uno de los invitados es nada más y nada menos que Jesús.
Y Jesús llegó con su compañía, no llegó solo, ¿no? Llegó con sus discípulos. Y quizá, para ir adelantando un poco la reflexión, decir, ¿por qué invitarían a Jesús? Podríamos ir desde lo reflexivo a lo más, dijéramos, directo, ¿no? Si María estaba muy implicada con esa pareja, pues María, madre de Jesús, o incluso Natanael, perdonad, era de Caná de Galilea. En el capítulo anterior acaba de encontrar a Jesús. Hay muchas especulaciones, pero yo no quiero que nos enrollemos allí de por qué Jesús estaba allí. Lo que importa es que Jesús estaba allí. Y otra cosa, que Jesús, quien tenía una misión de salvar al mundo, tomó el tiempo y le dio la importancia a ese evento. Recordad aquella escena en el templo cuando Jesús era pequeño y sus padres lo pierden, no sabemos dónde está. Y él decía, es necesario que esté en los asuntos, en los negocios de mi Padre. Pues Jesús vino a encargarse de los asuntos de su Padre y sin embargo eso no le impidió acudir a esta boda. Estuvo presente, le dio importancia y quiso estar allí en medio de todos ellos. Como ya he dicho, en el versículo 3 dice, y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Así que pasó lo que no tenía que pasar. Lo que era de todos sabido que era un problema y algo muy vergonzoso, sucedió. Y María, estando pendiente, sabedora de lo que pasaba tras bambalinas, quiere resolverlo y acude a Jesús. Y surge otra pregunta que también se presta para muchas opiniones. ¿Por qué haría eso? ¿Por qué creéis que María acudió a Jesús? ¿Qué podéis decir? ¿Esperaba un milagro? Dices, ¿está Jesús aquí? Pues que haga algo, ¿no? Que lo resuelva. Pero pensemos que el versículo 11 de nuestra lectura dice que este principio de señales hizo Jesús en Caná. Es decir, cuando hizo el milagro fue el principio de señales. Esto da a entender que Jesús antes no había hecho milagros. Aunque María, sus discípulos, ya habían dicho tremendas declaraciones de Jesús, el Cordero, el que bautiza con el Espíritu Santo, el Hijo de Dios, pero el relato nos deja ver que no habían visto un milagro, no habían visto su gloria, como decía Juan, y hemos visto su gloria. Entonces, se presta para mucho, ¿no? Es decir, María, ¿por qué? ¿Qué esperaba? ¿Cómo quería que lo resolviera? Y yo no quiero que nos centremos tanto en responder esta pregunta porque es especulativo, pero lo que sí quiero que pensemos y que es importante es que María acudió a Jesús y mucho más importante, que María no le dijo a Jesús qué hacer. Es decir, Jesús, hijo, hay un problema, el vino se ha terminado. Y Jesús le responde, mujer, ¿esto qué tiene que ver conmigo? ¿Qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres de mí? Esto no me incumbe. Pero María jamás le dice, quiero que hagas esto. Solo le dice, hey, mira, que sepas que se acaba del vino, ahí te lo dejo, te lo encargo, ¿no? Ya tú sabes qué haces. Y inmediatamente después el relato nos deja ver que dirigió la atención a Jesús. Ella acude a Jesús y luego le dice a todos, hey, haced lo que Él os dijere. Es decir, mi atención, donde yo solicito ayuda es Jesús y luego os comento a vosotros, a todos, que pongad atención a lo que Él os diga. Justo lo que hacía Juan el Bautista, ¿no? Venían a preguntarle, ¿quién eres? Y él decía, pues yo no quiero hablarles tanto de mí, yo quiero hablarles de Jesús. Y aquí María igual, no es el centro de atención, dice, hey, mirad a Jesús, yo acudo a Jesús, vosotros acudid a Jesús y haced lo que Él os mande. Así que esto ya nos va dando cierta luz de la importancia de acudir a Él, pero sobre todo de hacer lo que Él diga. No es decir, acudo a ti para que luego haga yo lo que me plazca, lo que yo quiera. No, acudo a ti, me sujeto a ti, me someto a ti y que se haga tu voluntad. Finalmente, basándome en el versículo 11, conociendo a Jesús, su gloria. Hemos leído
Y aunque Jesús al principio dice, yo no tengo nada que ver, aquí no me incumbe nada, pues Jesús empieza a dar instrucciones. Así que, bueno, he mencionado el versículo 11 cuando se refiere al milagro, pero ya desde el versículo 6 nos describe qué es lo que pasó. Dice que estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación. Así que Jesús da instrucciones: llenad estas tinajas, y luego, sin darnos más detalle, si oró, si hizo algo, si fue instantáneo, si al sacarlo se convirtió en vino, o esto no nos da estos detalles. Lo importante es, dice, llenad y luego sacad y llevadlo al maestresala. Y ellos obedecen al llenar las tinajas, y obedecen la instrucción. Porque claro, alguien diría, pero ¿cómo quiere que al maestresala yo le lleve agua? Ellos no se cuestionaron esto, simplemente obedecieron lo que el Señor les estaba instruyendo. Era, como ya decía, el primer milagro de Jesús, pero Jesús no estaba nervioso. Jesús hablaba con total autoridad, hablaba con seguridad. Haced esto, haced aquello, llevad allá, y no estaba pensando, ¿funcionará? ¿No funcionará? ¿Es la primera vez? No, porque Jesús es Dios. Simplemente dio instrucciones que se ejecutaran, y quiero enfatizar, porque será importante para lo que vamos a ver más adelante, que los sirvientes llenaron las tinajas, dice el texto, hasta arriba. En la Nueva Versión Internacional dice hasta el borde, es decir, que prácticamente se derramaban. Y por los cálculos que hacen los especialistas de la capacidad, se entiende que Jesús convirtió entre 360 y 600 litros del mejor vino. O sea, como es nuestro Dios, un proveedor abundante, no como que poco, sino imaginaros la calidad de ese vino. Así que lo que iba a ser vergüenza terminó siendo de honra. ¿Por qué? Por Jesús y no por otra cosa. Perdonadme con mucho respeto, no por María, no por los discípulos, no por Natanael, no por los novios, por Jesús. Jesús es el que hizo la diferencia. Así que en estos versículos vemos un milagro en toda la extensión de la palabra. No hay lugar a dudas de decir, pasó algo extraño, como a veces se tratan de explicar, ¿no? los milagros, cuando, por ejemplo, cuando se abrió el Mar Rojo, hay muchas cosas de decir, bueno, es que hubo un terremoto en aquel tiempo, y bueno, pues pasó esto. Bueno, Dios pudo ocupar el terremoto, tal cual. No sabemos si fue con un terremoto o cómo haya sido. Simplemente decimos, los mares, las aguas se abrieron y el pueblo pasó. Ya está. Y en este caso, ¿cómo sucedió? No lo sabemos, pero las partículas de agua se convirtieron en partículas, moléculas de vino, y de un vino de alta calidad. Así que Jesús muestra su gloria, muestra su poder y muestra su gloria. Pero lo que es interesante y quiero resaltar es que mostró su gloria, y dice el versículo 11, y sus discípulos creyeron en él. Eso es importante. Mostró su gloria y sus discípulos creyeron en él. Él hacía esto, ¿para qué? Mostró su gloria y para que sus discípulos creyeran. Y no deja de ser interesante que versículos atrás, en el versículo 50 del capítulo 1, cuando Jesús está hablando con Natanael, le dice, respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Es decir, ya Jesús le había prometido, ¿te ha impactado esto que te he dicho? Pero si esto no es nada, verás cosas mayores. Y el relato comienza a decir, y al tercer día, es decir, cuando Jesús le dice, verás mayores cosas, pasaron 3 días y vio la gloria de Jesús. Pudo observar, ser testigo de un milagro que Jesús estaba haciendo. Bueno,
he ido un poco rápido. Yo creo que el pasaje lo conocemos, lo entendemos, pero quiero que sí tomemos un poco más de tiempo en las aplicaciones, lo que podemos aprender de todo esto. No quiero dejaros de mencionar, es como nota, sobre que algunas personas ocupan pasajes como este para justificar, por ejemplo, el abuso o el exceso en las bebidas alcohólicas. Y no es el punto, no es lo que se está tratando de decir, ¿vale? De hecho, hay un relato que encontré donde dice que alguien justificándose decía, bueno, solo estoy haciendo algo que Jesús aprobó y algo que Jesús hizo. Y entonces esta persona decía, bueno, ¿vas a hacer lo que Jesús hizo? Pues imítalo no solo en esto, imítalo en todo, claro. Dice, escojo qué imitar de Jesús y qué no, imita todo. Y como dato adicional, y que fue de la lectura que tuvimos aquí en Lucas 22, que Jesús al día de hoy no bebe vino. ¿Sabéis por qué? Claro. Dice, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Claro, esto es un dato, una curiosidad. No estoy diciendo que no se beba vino, solo estoy diciendo que algunas personas que pudiera haber por allí justificando pasajes como este para los excesos, que no es el caso, y solamente que quede allí como un dato. Pero quiero que pasemos al número 1. ¿Para qué invito a Jesús? Pueden surgir muchas preguntas. Alguien puede decir, antes de que piense yo en por qué invito a Jesús, podría pensar, ¿y para qué invitarlo? ¿No? O sea, quizá lo invite y sea importante o lo que sea, pero ¿para qué invitarlo? O también decir, lo invito, pero ¿hasta dónde lo invito? Es decir, te invito, pero quédate aquí, ¿no? Es decir, pasa a la fiesta, pero te tengo un lugar allá en el rincón, en la mesa de las personas no tan importantes, y no te muevas, ahí quédate. Es decir, invitar a Jesús. Estos novios invitaron a Jesús, pero pensar, reflexionar, ¿para qué invito a Jesús? ¿Debo invitar a Jesús a mi vida? ¿Para qué lo he de invitar? ¿Y hasta dónde lo he de invitar? Alguien puede decir, bueno, lo invito solo en mi trabajo, pero en mi matrimonio no. O voy a invitar a Jesús en las necesidades, pero no en la abundancia, es decir, cuando la cosa va mal, cuando hay enfermedad, cuando hay falta de empleo, cuando hay cosas así, Jesús, ven aquí, te invito. Pero cuando todo va bien, Jesús al rincón, ¿no? Entonces, pensemos, ¿lo invito para atenderlo como un invitado especial o lo invito solamente para ver de qué se va a hacer cargo en la boda? ¿Por qué digo esto? Porque a veces una relación con Jesús se puede malinterpretar. Es decir, ¿por qué sigo a Jesús? ¿Por interés? ¿Por beneficio? ¿Por qué sigo a Jesús? Preguntarnos, ¿no? Obviamente, seguir a Jesús nos trae beneficios, por supuesto, el mayor de todos los beneficios. Pero que no se malinterprete solamente decir, sigo a Jesús por una conveniencia negativa, porque me interesa, porque quiero que este Jesús que hace milagros, pues eventualmente haga cosas, haga maravillas en mi vida, pero conforme a mi voluntad, conforme a mi plan, conforme a mi itinerario, y así no funciona. Es decir, Jesús no es como un amuleto, Jesús no es como alguien que froto la lámpara y digo, en este momento te necesito, pero cuando no te necesito, a la lámpara. Jesús le decía a María, aún no ha venido mi hora. Y pensando en esto, en que no había llegado su hora y que María tampoco le dijo qué hacer, quiero que pensemos que ciertamente es importante y necesario acudir a Jesús, pero que tengamos muy presente en que no podemos decirle a Él qué hacer ni cuándo hacerlo. Que es parte también de las confusiones que ya os he dicho. Es decir, Jesús
te quiero seguir y quiero que me des por esposa a fulana, o quiero que me des por esposo a fulano. Es decir, quiero seguirte, quiero obedecerte, pero quiero esto y esto y esto. ¿Me explico? Es decir, yo ya tengo mi plan, ya tengo mis deseos, ya tengo lo que yo considero son mis prioridades. Y solamente a eso que tengo busco el sello del Señor de autorización, de aprobación, y luego pues que Él lo bendiga. Y hermanos, sabemos a través de la palabra que las cosas con Él no funcionan así. No se trata de que Él apruebe nuestro plan, se trata de que nosotros nos sometamos a su plan, lo cual es radicalmente distinto. ¿Estáis de acuerdo? ¿Sí o no? No es poca cosa, hermanos. Así que es necesario que invitemos a Jesús a nuestra vida, pero si vamos a invitarlo, que tenga un control absoluto de nuestras vidas, porque si no es así, no tiene sentido. Es maravilloso escuchar testimonios como los de nuestra hermana, donde aún peligrando su vida, la de sus hijos, con amenazas más directas. Yo creo que tener una pistola al frente, yo creo que una amenaza más directa no puede ser. Pero la mujer dijo, no vuelvo atrás, no tengo miedo, sé en quién he confiado. ¿Por qué? Porque ella invitó a Jesús, pero a gobernar, a reinar, a tomar el control absoluto. Así que en ese control absoluto dijo, ya está, yo no voy a hacer nada, el Señor está al control. Y es maravilloso que ese Señor al control de un hombre que amenazaba y ponía la pistola a su mujer, después ese hombre, ¿qué pasó? Se convirtió y se bautizó. ¿Quién hizo eso? ¿Esos no son milagros? ¿Qué pensáis? ¿Eso es un milagro o no? Son milagros, pero para ello hay que invitar a Jesús a nuestras vidas. Como esta pareja invitó a Jesús, también es importante que nosotros invitemos a Jesús a nuestra boda, a nuestro matrimonio, a nuestra familia, a nuestra iglesia, a cada momento, en nuestro trabajo, en cada situación, que Jesús sea invitado y bienvenido y bien atendido, y sobre todo darle el lugar de honor que Él merece, porque solamente así es como funciona. Quiero que pensemos ahora en el punto número 2, que es un poco enredado, lo he hecho intencionalmente, pero espero se entienda. Servir sirve. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque como ya he mencionado anteriormente, el milagro que hizo Jesús no fue algo que estuvo bajo reflectores, no es algo que todo mundo se enteró. Pocos fueron los que se enteraron. ¿Quiénes podemos contar entre las personas que sabían de este milagro? ¿Quiénes podemos decir? Los siervos, los sirvientes, ¿quién más? Posiblemente, muy posiblemente María y posiblemente también sus discípulos. ¿Estáis de acuerdo? Pero en aquella fiesta, no quiero dar un número, pero había muchos invitados. Así que podemos decir que un 5% a lo mejor se enteró del milagro, o menos. La gran mayoría no se había enterado. Así que aquellos que estaban sirviendo fueron los que pudieron darse cuenta de lo que hacía Jesús. Fueron testigos del milagro que hacía Jesús en aquel momento. Es decir, cuando nosotros servimos, podemos ver de cerca a Jesús. Cuando nosotros servimos, podemos ver los milagros que Él hace. ¿Qué quiero decir con esto? Que en esa vida activa, en el servicio, en la iglesia, en tu trabajo, activo con el Señor, en una relación con el Señor, podemos ir viendo los milagros. Si no servimos, si no estamos activos, difícilmente veremos milagros. ¿Qué quiero decir con esto? Una persona que va dando testimonio de vida y de palabra, de repente ve que alguien se convierte a Cristo. Has visto un milagro, has sido testigo de un milagro, pero ¿por qué fuiste testigo de un milagro? Por estar sirviendo, por estar dando testimonio. Así que servir sirve para ver más de cerca el poder de Dios. Otra cosa que quiero resaltar en este mismo contexto es que Jesús le gusta
nuestra colaboración. En muchos de los milagros que podemos ver en los evangelios y en Juan, Jesús va a obrar un milagro, pero dice, haced esto. Por ejemplo, cuando en Juan 11, que ya algún día llegaremos, si Dios lo permite, cuando va a resucitar a Lázaro, que dice, quitad la piedra. Es decir, Jesús podría decir, sal, y salía, pero da instrucción, quiero que vosotros participéis, quitad la piedra. Y después dijo, Lázaro, ven, levántate, sal fuera. Y Lázaro salió. Y luego hay otra instrucción, Jesús dice, desatadle. Entonces, aquí Jesús va a realizar un milagro, pero le dice a los sirvientes, llenad las tinajas, llenadlas con agua. Así que no es que necesite nuestra colaboración, Él puede hacerlo todo solo. Hizo todo el universo, hizo todos los planetas, hizo todo lo creado, lo hizo Él solo, con su palabra. Pero de repente dice, quiero que vosotros, mi creación, participéis conmigo. Y esto también dignifica a su creación, en este caso, nosotros. Hace rato os decía que quería resaltar sobre la importancia que dice, llenad las tinajas, y los sirvientes las llenaron hasta el borde. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando servimos al Señor, cuando acatamos una instrucción del Señor, hay que hacerlo bien. Es decir, ellos dijeron, llenad las tinajas, y ellos pudieron haber llegado y ya está, no pasa nada, falta un poco. No, si Jesús dijo llenad, ellos llenaron hasta el borde. Y cuando yo pasaba sobre esto, pensaba que, no sé, vuestros hijos, seguro que también, que a veces nuestros hijos hay que decirles partes por partes, ¿no? A veces le dice, hey, recoge tu plato. Y literalmente van y recogen el plato. La servilleta, el vaso y la cuchara que está al lado, esa no. ¿Por qué? Porque la instrucción, ¿cuál fue? Recoge el plato. Claro, entonces decir, no, hombre, también recoge lo demás. Y si te descuidas, eso demás, de repente te dejaron otra cosa, que a lo mejor era obvia que había que recoger, pero ellos dijeron, no. Entonces, esto lo digo como ilustración, porque a veces nosotros hacemos lo mismo. Servimos a medias. Es decir, ya con esto basta, ya, ¿para qué más? No es necesario. Pero si Jesús dice llenad, llenemos. Si Jesús nos dice, como la otra vez, que amemos como Él nos ha amado, pues igual, a tope. Él lo pide, Él nos capacita. Entonces, que también pensemos en que servir sirve, en que el servir podemos ver las maravillas de Jesús obrando en nuestras vidas, en la vida de los demás, pero que lo hagamos bien y no a medias. ¿Por qué? Porque es para el Señor, es para nuestro Señor. Así que hagámoslo bien. También con la actitud de María podemos aprender de la importancia de no solo mirarnos hacia nosotros mismos, ¿no? Es decir, María era una invitada, Jesús era un invitado, y decir, bueno, no es mi problema. Pero María dijo, no, hay que ayudar. Estaba preocupada y quería que el asunto se resolviera. Esto también es una invitación para nosotros en preocuparnos y ocuparnos por los demás. Es decir, a veces estamos tan ensimismados en nuestros problemas, en nuestras rutinas, en nuestras situaciones, que no nos alcanza, entre comillas, para ver más allá de nosotros mismos, que hay necesidad y que Dios nos ha capacitado para suplir esa necesidad, para ayudar, para escuchar, para acompañar, pero no, porque estoy mirando mi necesidad, y mi necesidad es más importante que las de los demás. Y también como siervos, y para estar sirviendo al Señor, tenemos que estar pendientes de las necesidades. Y muchas veces el estar pendientes de las necesidades implica no solamente mirar hacia adentro de la iglesia, que dentro de la iglesia hay cosas por hacer, pero también fuera. De hecho, somos la eclesía llamados afuera. Es decir, dejemos de mirar un poco hacia adentro y volteemos hacia afuera. Hay necesidad. Jesús, porque a veces decimos, bueno, sí, pero es que tenemos culto, pero es que tenemos la actividad tal, lo cual es bueno, pero Jesús tenía que salvar al mundo
y se tomó el tiempo para ir a aquella boda. A veces hay que ir a la boda, entendedme. A veces hay que salir, a veces hay que compartir, a veces hay que hacer este tipo de cosas porque también es el ministerio, también ahí es el trabajo, también es ahí donde tenemos que ver la mano de nuestro Señor. Sobre el servicio, también mencionar que cada servicio es digno e importante. Porque hace rato que decía de la colaboración que Jesús quiere, alguien podría decir, bueno, Jesús hizo mano de unos sirvientuchos, ¿no? Unos sirvientes. ¿Y cuál fue la gran labor que tuvieron que hacer? Echar un poco de agua. Y alguien podría decir, ¿y eso qué mérito tiene? Eso lo puede hacer cualquiera. ¿Podría alguien decir eso? Sí, ¿no? Decir, para echar agua cualquiera. A mí dame algo más elevado, a mí algo más complicado, porque echar agua cualquiera. Pero pensar que todo servicio para el Señor es digno y que aún con cosas tan sencillas Él puede utilizar para hacer grandes milagros. Porque el convertir el agua en vino fue un gran milagro, pero que solo requirió, porque así le plació, que llenaran aquellas tinajas con agua. Quiero comentaros sobre una reflexión que encontré sobre el servicio, que me gustó mucho y que no quise dejar de compartiros. Es una reflexión en 1 Corintios 4:23 que dice: estos eran alfareros y moraban en medio de plantíos y cercados. Moraban allá con el rey, ocupados en su servicio. Es decir, alfareros moraban con el rey y estaban a su servicio. Y os leo tal cual lo dice. La alfarería no es el más elevado de los oficios. Y aunque ellos solo sabían trabajar con barro, el rey necesitaba alfareros. Quizá nosotros pensemos que estamos ocupados en una labor insignificante en la obra del Señor, pero tenemos el privilegio de hacer algo para el Rey. Por tanto, perseveremos en nuestra vocación. Vosotros, desconocidos obreros, que estáis ocupados en la obra del Señor, sucios de barro, alegraos. En la basura se hallaron joyas y en vasijas de barro se hallaron tesoros. No sé si lo habéis entendido, pero a mí me encantó, porque alfarero podría ser considerada una profesión sencilla, no muy digna, pero sin embargo el rey necesitaba alfareros. Y también dentro de la iglesia alguien pudiera pensar: esto es muy insignificante, esto no es digno de mí, esto lo puede hacer cualquiera, esto, ¿para qué hacerlo si esto lo hace? No. Cada situación, cada detalle tiene su importancia y Dios puede utilizar esto. ¿Por qué? Porque lo hacemos para el Rey y somos parte del cuerpo de Cristo. Así que cada función, como en algún momento hablábamos sobre los dones espirituales, el Espíritu repartió conforme su voluntad, conforme Él creyó conveniente. Así que si el Señor me dio tal función, tal rol, pues es importante, no porque lo diga yo, sino porque el Señor quiso que así fuera y que valoremos, así como tesoros fueron hallados en vasijas de barro. Así que nosotros, como vasos de barro, podemos contener un tesoro. ¿Cuál es ese tesoro que podemos contener, por ejemplo? ¿Qué se os ocurre? Que sea un tesoro que contenemos. Decid algo, venga, sin miedo. La palabra a veces nos compara como si fuéramos vasos de barro, vasijas de barro, que pueden contener un tesoro. ¿Qué tesoro podemos contener? Por ejemplo, la palabra de Dios, es tesoro. Otra cosita, los dones, ¿perdón? La fe. Y también somos templo ¿de qué? Del Espíritu Santo. Una vasija de barro que contiene un gran tesoro. Así que el servicio es importante, el servicio nos dignifica y es un servicio para el Rey. Así que sirvamos al Rey de Reyes
y Señor de señores. Finalmente, quiero hablaros del mayor milagro. Hubo un milagro, pero quiero hablaros del gran milagro. Antes os digo de una anécdota divertida, bueno, a mí me pareció divertida. Dice que estaban dos personas y uno le pregunta al otro: ¿crees que Jesús convirtió el vino en agua? Y este dice: sí, lo creo. Por supuesto, porque te digo otra cosa, en mi casa Jesús ha convertido el vino en muebles, ropa decente y comida para mis hijos. ¿Lo pilláis? No. ¿Jesús convirtió el vino en agua? ¿Lo crees? Dice: sí, porque Jesús en mi casa convirtió el vino en muebles, ropa y comida. ¿Ahora sí? Es decir, se gastaba todo el dinero en vino, pero ahora el vino fue convertido en beneficio. Pero bueno, la idea es que Jesús hizo el milagro, y sobre este gran milagro quiero que pensemos en que a veces buscamos a Jesús, o queremos buscar a Jesús, cuando el vino se ha agotado. ¿Qué quiero decir con esto? La vida me va bien, tengo un buen trabajo, tengo una buena casa, tengo lo que yo quiero y lo que yo necesito va bien. O sea, hay vino, entended la ilustración. Pero lo que quiero que aprendamos es que el vino alguna vez, en algún momento, se va a terminar. Sí o sí. Está establecido a los hombres que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Es decir, el vino se acabará. Entonces, antes de que se acabe el vino, invita a Jesús, porque un día se terminará, sí o sí. Y claro, si tienes tiempo y oportunidad, aun cuando se haya acabado, de buscar a Jesús, pues genial, hazlo. Pero el problema de esto es que a veces no nos da tiempo de buscar a Jesús. El vino se acaba de repente, muertes inesperadas, accidentes, donde dices: uy, si yo hubiese estado en cama algunos días, pues hubiese invitado a Jesús. Pero claro, no me dio tiempo. Y como nadie puede prepararse ante eso, mejor estar preparado de antemano. Así que busquémosle, como dice Isaías 55:6, busquémosle mientras Él puede ser hallado, porque un día ya no podrá ser hallado, porque el tiempo se terminó. Dice la palabra que Jesús hizo este milagro y sus discípulos creyeron en Él. Yo os pregunto, ¿qué milagro necesitamos para creer en Él? ¿Qué diríamos? ¿Necesitamos un milagro para creer en Jesús? ¿Necesitamos ver convertirse agua en vino? ¿O qué necesitamos para creer en Jesús? Porque Jesús no tendría problema en hacer cualquier milagro, pero sabemos que Jesús no se maneja así. Sabemos que Jesús no cumple caprichos, como aquellos que decían: desciende de la cruz y creeremos en ti. También nosotros, y hay gente que tienta a Dios, dice: mira, si tú me das este trabajo, yo creeré en ti. Jesús puede hacerlo, sí, pero no siempre lo va a hacer, porque nosotros debemos creer en Él por fe. Es interesante que dentro de los milagros que Jesús mostró, y que al tercer día, como le dijo a Natanael, verás cosas mayores, también es interesante que Jesús, después de morir, ¿qué pasó? ¿Qué milagro pasó al tercer día? Así que sus discípulos vieron la gloria de Jesús en aquel milagro, y más adelante también siguieron viendo una y otra vez la gloria de Jesús. Y es interesante, al tercer día levantaré este templo, al tercer día verás la gloria de Dios, y al tercer día resucitó. Así que Jesús se muestra, Jesús se manifiesta. Quizá no creas, pero ten por seguro que Jesús se está mostrando en tu vida. Jesús no se esconde, Jesús está allí, Jesús te está llamando, Jesús quiere ser tu amigo, Jesús quiere tener una relación contigo. Simplemente afina el oído, aparta todo ese ruido, todo aquello que distrae, todo aquello que dice o que suena más importante. Jesús está allí, podemos enfocar, podemos ver
y podremos creer como sus discípulos, que vieron y creyeron, pudieron ver lo que Jesús hacía. Pero finalmente, y sobre todo enfatizar el mayor milagro, es decir, el vino que Jesús hizo, mencionaba entre 300 y 600 litros, llegó un tiempo en que se terminó. ¿Estáis de acuerdo? El vino se terminó muy bueno, seguramente estaba muy bueno y con mayor razón se terminó. Es decir, hizo un milagro, pero ese vino se terminó. Jesús sanó a muchas personas, pero esas personas en algún momento enfermaron y murieron. Resucitó a algunas personas, pero esas personas, ¿qué pasó? Llegó un momento en que murieron. Es decir, grandes milagros, pero que al final terminaban donde tenían que terminar. Por eso yo quiero que nos enfoquemos en el gran milagro. ¿Cuál es el gran milagro? Es decir, no el vino tan delicioso, sino el gran milagro es que sus discípulos creyeron en él. Así que un gran milagro sucede cuando tú y yo creemos en Jesús. El gran milagro sucede cuando tú y yo pasamos de muerte a vida. El gran milagro es cuando tú y yo pasamos de amar lo malo a amar a Dios. El gran milagro es cuando yo estaba esclavizado y encadenado por un pecado o por varios pecados y que no podía dejar de practicar, pero que Jesús me liberta y dices, pero ¿cómo es posible que yo antes no podía dejar de hacer esto? Y ahora hago algo distinto. Ahora quiero seguir a Cristo. Ahora quiero servir a Cristo. Ahora tengo una convicción por Cristo. Ahora sería capaz de morir por Cristo. Y esto no es un milagro, y un milagro que permanece. ¿Por qué? Porque por esa fe y por seguir a Jesús estaremos con Él por la eternidad. Hermanos, ese es el gran milagro. Lo del vino es un milagro y es asombroso, pero el gran milagro es que tú y que yo podamos creer en Jesús. ¿Estáis de acuerdo? Así que el único que podía convertir el agua en vino es Dios. Y esto es una confirmación más de que Jesús es Dios. Jesús, aquel hombre que estaba entre ellos, hizo algo que nadie podía hacer y que solo Dios. Jesús confirma una vez más lo que ya se había dicho, que Jesús es Dios, que Jesús es creador, que Jesús es eterno, que Jesús es el Cordero de Dios. Pues Jesús es el Dios encarnado. Así que para los que puedan pensar a estas alturas que no necesitan a Jesús, quiero decirte que un día el vino se te va a terminar. Yo sé que a lo mejor ahora tienes una reserva de muchos litros de vino y que dices, este vino nunca se me va a terminar, pero un día se va a terminar, y es cuando te darás cuenta de que sí necesitas a Jesús, de que te darás cuenta que hay cosas en tu vida que quieres que se terminen, que ya no haya ansiedad, que ya no haya problemas en mi hogar, que ya no haya problemas en mi matrimonio, que ya no haya problemas en mi trabajo. Todas aquellas cosas que nos agobian, que nos generan ansiedad, que nos quitan la paz, que es ese algo que dices, no estoy tranquilo y no puedo estar tranquilo, es cuando el vino se ha agotado y dices, necesito algo porque no puedo sanear esto. Ahora tengo la casa más grande, ahora tengo el coche más nuevo, ahora tengo el guardarropa más grande, ahora tengo el último móvil, ahora tengo todo, pero hay algo que no, hay algo que no, pues es Jesús. No necesitamos estas cosas, necesitamos a Jesús. Así que es maravilloso cómo Jesús cambió la vergüenza que iba a pasar allí por honra. Porque ¿qué dice el texto? Que cuando el maestresala probó aquello, dice que llamó al novio y le habrá dicho, que todos sacan el vino de buena calidad al principio y después el de baja calidad, y tú has dejado el de buena calidad al final. Entonces el novio o los novios fueron honrados cuando ellos iban a pasar ¿qué? Vergüenza. Lo mismo que tú y que yo. Nosotros íbamos a pasar vergüenza por nuestros pecados, pero Jesús, viniendo a nuestras vidas, cambia nuestra vergüenza por honra, porque ahora se nos dirá, bien hecho, buen siervo
y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. ¿Por qué? ¿Por mí o por Jesús? Por Jesús. Así que invita a Jesús a tu vida. El momento es ahora. No esperes a que el vino se termine. Jesús quiere ser parte de tu vida. No le cierres la puerta, no le rechaces, porque algún día te darás cuenta que le necesitabas. Y si tienes tiempo, genial. El problema es si no tienes tiempo de reacción. Así que este es el gran milagro, que tú y que yo podamos ser llamados hijos de Dios. Si no os parece esto un milagro, a mí sí. Yo, pecador, Jesús me dice, eres mi hijo. Wow, ese es un gran milagro y la gloria que sea para Él. Que el Señor los bendiga.